Continuamos con el curso de Adobe Illustrator. En esta clase nos corresponde conocer cuáles son los métodos para expandir nuestras figuras. Vamos a trabajar precisamente con rellenos y contornos. En algunas ocasiones necesitamos que el contorno o el trazo de nuestro dibujo se comporte como una figura de relleno, es decir, que ya no tenga la opción de aumentar el grosor de la línea, sino que más bien podamos utilizar la línea como un relleno. Vamos a ver de forma práctica cómo funciona esto del modo de expandir. Tengo acá un ejemplo práctico para comprender lo que es una forma expandida y una forma sin expandir. Por ejemplo, la forma sin expandir, que es la que dibujamos siempre, cuando tomamos un dibujo y hacemos un rectángulo, por ejemplo, el trazo tiene cierto grosor, le da un grosor bastante ancho para que se note el efecto. Al momento de escalar esta figura, al momento de reducir su tamaño, el tamaño obviamente cambia, ¿cierto? Se reduce, pero sigue manteniendo el mismo grosor de la línea. En este caso es un grosor de 15 puntos. Cambió el tamaño, pero el grosor sigue siendo el mismo. Esto puede ser realmente complejo y una dificultad, un problema al momento de dibujar imágenes más elaboradas, diseños más complejos como un logotipo, por ejemplo, basado en líneas, porque al momento de escalar la línea va a seguir teniendo su mismo grosor con el cual fue creada. Y malograría, distorsionaría el dibujo. Ahora, en el segundo ejemplo, el mismo rectángulo lo he expandido, es decir, dejó de ser un trazo, una línea y pasa a ser una forma de relleno. Si ustedes se fijan, tiene puntos de ancla en las esquinas, ¿ya? No tiene la línea seleccionada en el centro y este punto de ancla se puede mover, se pueden modificar. Ahora, cuando se escala esta figura, se reduce su tamaño, el grosor también cambia y es proporcional, ¿cierto?, al tamaño. Cuando el tamaño es pequeño, el grosor de esta figura expandida es pequeño, pero cuando es amplia la figura grande, el grosor es más ancho, lo que no ocurre cuando las formas no están expandidas. Entonces vamos a conocer cómo se trabaja la expansión. Vamos a agregar a este documento una mesa más de trabajo. Vamos a dibujar una figura, una elipse, por ejemplo. Le cambiaré el color de relleno y le agregaré un trazo. El trazo que sea más grueso para que se note la diferencia al momento de editarlo. Ahora, como les comentaba, esto es una sola figura. Trazo y relleno forman un solo elemento, una sola figura. Con la expansión se van a dividir. Por una parte quedaría el relleno y por otra quedaría el trazo. Para eso vamos a ir al menú Objeto, Expandir. Me da la opción de expandir tanto el relleno como el trazo. Voy a expandir ambas figuras. Bien, ahora desagrupamos, clic derecho, desagrupar, y ya podía tomar, por ejemplo, el relleno por un lado y lo que fue el trazo, ahora también es una figura vectorial, ya no es una figura de línea, de hecho ya no tiene línea ni trazo, es un vector de las mismas características que el relleno. De hecho, ahora si le quiero cambiar el color tendría que cambiarlo mediante el relleno. Estas figuras se superponen, vamos a alinearlas. Estas figuras se superponen y obviamente conforman el dibujo que yo tenía originalmente, pero ahora está de manera expandida. Puedo cambiar el color de relleno tanto de la línea como del interior. Ahora estas figuras también toman una posición, toman una capa. Al abrir las capas podemos observar los subniveles de capa y vemos que tenemos la figura interior y la figura que ahora corresponde al borde. También recordemos que con F9 y Control 9 y Control 0 puedo cambiar la posición de las figuras. Tengo dos figuras distintas ahora. Veamos lo que sucede en el caso de que utilicemos algún texto. El texto también se puede expandir, que deje de ser un texto y se vuelva un vector. Vamos a escribir una letra suficiente. Vamos a aumentar su tamaño para que sea visible en la pantalla, en el documento. Bueno, también tendrá relleno y también tendrá un trazo. El trazo obviamente tiene que ser más grueso para que se note.
y aumentaremos un poco más el tamaño de la letra para que se note mejor el cambio que vamos a realizar. Hasta ahora esto es una fuente, una tipografía, es decir, si la selecciono con la misma herramienta texto puedo escribir otra letra, otra palabra, ¿no? Bien, vamos a expandir. Tomaremos la tipografía, la seleccionamos con la herramienta de selección, nos vamos al menú Objeto, Expandir. Nuevamente tenemos la opción de expandir tanto el objeto y el relleno. Vamos a darle OK a ambos. Desagrupamos. Vamos a acercarnos un poco más para ver el cambio que ha tenido este elemento. Ya está desagrupado. A ver, vamos a expandir una vez más. Menú Objeto, Expandir. Creo que ahora sí ya tenemos, vamos a desagrupar. Creo que ahora ya tenemos separado lo que era el trazo, que ahora es un dibujo vectorial que tiene puntos de ancla en todas las esquinas, tanto interior y exterior. Y esta es la figura de la letra. Recordemos que al ser un vector ya podemos tomar los puntos de ancla de la figura y modificarlo a voluntad, hacia arriba, hacia abajo o en la dirección que nosotros queramos. Lo mismo pasa ahora con lo que fue el trazo, que ya no es trazo, sino que ahora se comporta o es una figura como la que tenemos al costado y que cambiaría siempre mediante ahora el relleno. También tiene sus puntos de ancla, tanto internos, vamos a presionar ahí, este es el punto de ancla, y ahí lo estoy modificando, tanto interno como externo. Si unimos ambas figuras y las alineamos, obtenemos la unión o la mezcla de las dos imágenes, ¿cierto? Pero ambas ahora ya son de tipo vectorial, ya deja de ser una tipografía. Si yo quisiera reemplazar esta E por una otra letra distinta, una A, y ya no lo podemos hacer, porque deja de ser una fuente. Se comporta ahora como un dibujo, tal cual como cuando dibujamos un rectángulo. De este tipo de dibujo, un dibujo vectorial. Eso es entonces lo que creamos cuando expandimos objetos, tanto como las fuentes o como las letras, como los dibujos. Ahora recordemos que los dibujos tienen nuevos puntos de ancla que podemos tomar, mover y crear a partir de una imagen. Podemos crear, obviamente deformando sus detalles, podemos crear nuevas figuras como esta, por ejemplo. En esta clase hemos conocido el concepto de expandir figura. Hemos descubierto que al momento de expandir la figura, cuando tiene relleno y trazo, el trazo deja de ser un trazo y se comporta entonces como una figura de relleno. Lo mismo pasa con las tipografías, las fuentes. Deja de ser fuente al momento de expandirla y se convierte en un dibujo vectorial. Un dibujo vectorial que ya puede tener puntos de ancla y los podemos mover y separar. Además, si le agregamos trazos a la fuente, obtengo dos elementos. El relleno por un lado, separado, y lo que fue el trazo también convertido ahora en un elemento relleno, pero separado de la figura. Podemos desagruparlos, moverlos y hacer todo tipo de modificación porque ahora esa fuente es un objeto de tipo vectorial. Para este tipo de trabajo recordemos que siempre usamos la herramienta de selección directa.